Alzheimer. Cuidados en la etapa más avanzada y final de la vida. En la etapa final de muchas enfermedades terminales, las prioridades de atención tienden a cambiar. En lugar de medidas curativas, el enfoque cambia a los cuidados paliativos para aliviar el dolor, los síntomas y el estrés emocional. Asegurar el bienestar en los últimos meses, semanas o días de un ser querido requiere algo más que ciertas opciones de atención. Necesidades del paciente y del cuidador en la etapa final de la enfermedad. Atención y asistencia práctica. Tal vez su ser querido ya no puede hablar, sentarse, caminar, comer o tener conciencia del mundo. Las actividades de rutina, incluyendo bañarse, comer, ir al baño, vestirse, pueden requerir apoyo total y fuerza física por parte del cuidador. Estas tareas pueden ser apoyadas por los asistentes de cuidado personal, un equipo de cuidados paliativos, o los servicios de enfermería. Comodidad y dignidad. Incluso si las funciones cognitivas y de memoria del paciente se agotan, su capacidad de sentir miedo o paz, amor o soledad, abandono o seguridad, permanecen. Independientemente de la ubicación, sea en el hogar, un hospital u otra instalación, las intervenciones más valoradas son aquellas que alivian el malestar y proporcionan conexiones significativas con la familia y los seres queridos. Relevo del cuidador. Este acto puede dar un descanso en ciertos momentos a esa persona que actúa como cuidador. Puede ser simplemente tener un voluntario que se quede con el paciente durante unas horas para que el cuidador pueda dedicarse a sí mismo, reunirse con amigos para tomar un café o ver una película. También podría implicar que el paciente tenga una breve estancia en el hospital o centro de cuidados paliativos. Soporte de duelo. La muerte inminente de un ser querido puede producir reacciones muy diversas, desde alivio a tristeza, incluso a la ausencia de emociones. Los especialistas de duelo o consejeros espirituales pueden ayudar a prepararse para la pérdida que se avecina. Buenas noches, queridos televidentes de Canal 45. Hoy continuamos con un programa nuevo de Cara a Cara con el Alzheimer. Vamos a hablar hoy de los cuidados paliativos en la enfermedad de Alzheimer. Para ello contamos hoy con la presencia de Francisco Martínez Castro, que es enfermero gestor de casos del Centro de Salud Virgen de la Cabeza de Andújar, el cual nos va a hablar de los cuidados paliativos en la enfermedad de Alzheimer. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Antonio. Gracias por invitarme. Bien, como siempre, desde el Centro de Salud estáis prestos a nuestra llamada y creo que es importante hablar de los cuidados paliativos en el Alzheimer, pero para empezar, antes de hablar de los cuidados paliativos, mejor explicar un poquito pues las fases de la enfermedad, muy resumidamente, pues cuáles son las fases de la enfermedad, porque ello nos va a llevar al objeto de lo que es este programa, hablar de los cuidados paliativos. ¿Cuáles son esas tres fases principales de la enfermedad de Alzheimer? Bien, Antonio, como dice, vamos a enfocar en tres fases lo que es la enfermedad, ¿no? El momento del diagnóstico, la primera fase, como todos sabemos, empieza pues con pequeñas pérdidas de memoria y algún tipo de, y sobre todo cambio en su comportamiento, ¿no? Una fase que pasa bastante desapercibida, ¿no? Quizás ya en la segunda fase es cuando ya es más grave, sobre todo puesto que no solamente el comportamiento es el que cambia y la memoria reciente, que sobre todo es la que se pierde, ese cambio de humor, agresividad, descontrol, y también la define la segunda parte o la segunda fase, lo que es la pérdida de equilibrio, unas caídas así imprevistas, ¿no? Quizás es lo que más define nuestra segunda fase. Y por último la tercera, que es la más dependiente, que va a necesitar de otras personas, de otra segunda o una tercera persona para mantener la vida, ¿no? Necesita pues ayuda para todo, alimentación, vestirse, trasladarse y va a terminar pues con una pérdida de movilidad, aparte a nivel cognitivo totalmente desconectado, en un estado confusional, va a terminar encamado. Y es que aquí, en esta fase, cuando las enfermedades van a ser más graves, va a ser consecuencias más graves y va a finalizar pues
verdaderamente la muerte, ¿no? Normalmente una persona que le diagnostican Alzheimer, la fase de vida con la enfermedad suele oscilar entre los 8, 10, 12, incluso 15 años, depende también del tratamiento que se le pueda haber aplicado. Por eso nosotros siempre insistimos y decimos que es muy importante que acudan a las asociaciones de Alzheimer, porque en las asociaciones de Alzheimer hacemos tratamientos no farmacológicos, que es hasta ahora lo único que puede frenar, ralentizar el desarrollo de la enfermedad. El objeto de hablar de cuidados paliativos está más que nada centrado en cuando llega la última fase. Efectivamente. La tercera fase. ¿Y qué son los cuidados paliativos? Efectivamente. Bueno, a lo que has referenciado del tiempo que va a pasar desde el momento en que se hace ese diagnóstico hasta la muerte, es muy variable, como tú dices. Y tampoco se sabe por qué duran más unas personas que otras. Quizá a lo mejor la dieta mediterránea, que tanto se habla, que esa dieta mediterránea para mí no es la alimentación, sino los cuidados que el entorno familiar le presta a esa persona y genera quizá de esa duración, ¿no? Eso sería una referencia importante. Los cuidados paliativos es, digamos, la atención sanitaria que se va a prestar a una persona al final de la vida, ¿no? Y yo te preguntaría, Antonio, ¿cómo te gustaría a ti morir? Dignamente, fíjate. Dignamente. Yo te digo que, ¿para qué le vamos a dar muchas vueltas y le vamos a poner muchas palabras? Dignamente. ¿Y dignamente sería dónde? ¿Qué lugar sería? Pues a mí, yo pienso que el lugar sería mi casa. Estamos en tu casa. En mi entorno familiar. ¿Con quién? Si es posible, claro. Sí. Pues con mi hijo, con mi familia, quien en ese momento tenga a mi alrededor, en mi casa. Efectivamente. Pase lo que pase, a mí me gustaría en mi casa. Dignamente, en tu casa, con tu familia, sin sufrimiento. Por descontado. Pues esos son los cuidados paliativos. Facilitar en la última fase de la vida los cuidados necesarios a nivel sanitario para evitar ese Porque sufrimiento. yo ahí quisiera romper una lanza. Es mi pensamiento, por descontado, claro, y tengo que respetar el pensamiento del resto de las personas, ¿no? Es que hay quien se piensa que porque estén en el hospital, cuando ya no tiene la cosa solución, porque estén en el hospital y te estén inyectando todo lo que te tengan que poner, que va a estar mejor que si te hacen lo mismo en tu casa. Y yo pienso que no. Son cuidados más especializados en situaciones muy concretas que va a tener la enfermedad o la progresión de la enfermedad. Los cuidados paliativos, como hemos dicho, es a una enfermedad incurable. O sea, tú no, yo porque diga que me den en este momento cuidados paliativos, que quiero morir en mi casa con mi gente, hoy, eso es impredecible, ni menos hoy en día existen cuestiones éticas y legales que eso no lo impiden. Entonces, los cuidados paliativos es a una enfermedad incurable que se espera una evolución y un final cercano. Y en ese momento es cuando, digamos, hace entrada los cuidados paliativos, no solamente en las enfermedades degenerativas, sino todos relacionamos los cuidados paliativos con la enfermedad oncológica, con el cáncer. Pero ¿no? mira, yo insisto en lo de la casa. Yo es que algunas veces soy de piñón fijo, ¿no? Y yo insisto en lo de la casa porque, mira, yo hablo por la experiencia. A mí me gusta siempre poner ejemplos y yo lo he vivido. Yo he sido cuidador de Alzheimer, ¿no? Y mi madre tuvo Alzheimer, ¿no? Y cuando por alguna razón en la última fase de la enfermedad había que trasladar a mi madre al hospital, ella lo detectaba. Ella lo detectaba. Estaba inquieta. Y mi madre ya ni hablaba ni nada y muchas veces tenía pues, la mirada perdida y tal y cual. Pero el día que la teníamos que llevar porque no había más remedio al hospital, o porque creíamos que no había más remedio, sí, ¿no? Y la llevábamos al hospital, estaba acostada en la camilla y estaba mirando para todos lados. Claro. Y yo sentía que es que detectaba que no estaba en su casa. Porque la familia lo que quiere en ese momento es controlar esa situación y sobre todo la lleva al hospital para que la curen, para que mejore su estado. Pero claro, en el estado terminal o final de la enfermedad hay síntomas y situaciones que son imposibles de controlar. No es extraño que en los últimos días, los últimos meses, los reingresos frecuentes en el hospital, demanda de atención sanitaria, sea pues lo más normal, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos contar una situación que es irreversible, que no hay tratamiento para esa enfermedad. Qué incongruencia. ¿No? Es que en el hospital le hacían lo mismo que le hacían cuando llamábamos a urgencia. No, es diferente. El hospital se hace más técnica, se hace técnica más invasiva, claro, para controlar esa situación. Pero a lo que yo
me refería es que prácticamente era lo mismo, como tú dices, con técnicas más invasivas que al final no sirven para nada. La cuestión, Antonio, que se plantea llegar a esa situación es cuando esa cuestión, ese problema que está repitiéndose de forma continua y que está generando traslados hospitalarios, porque en el medio de domicilio no hay medios tan invasivos, tan analítica, radiografía, perfusiones venosas, control cada 4, cada 6 horas. Imaginaos que no es solamente para curar lo que está ocurriendo en esa persona, o sea, ese daño, ese sufrimiento añadido a la curación, claro, o al control, ¿no? Yo me acuerdo una vez... ¿Cuándo es el momento de decir hasta aquí? ¿Quién lo va a decir? ¿Quién va a determinar la situación terminal? ¿Quién va a decidir que vamos a entrar ya a decir, mire usted, nos vamos a quedar en casa, como tú bien has dicho, yo quiero quedarme en casa? ¿Quién lo va a decidir? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué decisión tomar? Pues la información siempre, cuando es una situación, digamos, que sanitariamente ha habido una continuidad desde el momento hasta el final, siempre habrá más éxito en llegar a un final en el cual todo el mundo pues se siente decir, bueno, hemos hecho todo lo necesario, se ha ido sin sufrimiento y creo que las heridas que puedan quedan sí, totalmente curadas al poco tiempo, ¿no? Llegado a este punto, ¿para qué sirven los cuidados paliativos? Pues para eso, para evitar el sufrimiento innecesario. ¿Cómo? Pues con medicación, con cuidado en el domicilio, en el hospital o en un centro residencial. Sí, normalmente nos referimos en estos casos a sedación, ¿no? La sedación sería la última etapa. Muchas veces no es necesaria la palabra sedación, puesto que con algunos medicamentos podemos controlar los síntomas que pueda presentar. Síntomas de tipo dolor, de tipo respiratorio con aumento de mucosidad, agitación, delirio, intranquilidad. Hay medicamentos que no es necesaria la sedación. La sedación es cuando toda la medicación que tenemos para controlar el dolor, el problema respiratorio, ese trabajo respiratorio, ese ruido que se crea al final, no funciona con la medicación que existe. Entonces, cuando no hay una respuesta al organismo, entonces hacemos una sedación que consiste en disminuir por medio de un medicamento el nivel de conciencia. Es decir, es dormirlo y quedar en el sueño ya. Todos los síntomas desaparecen. Eso ocurre ya a horas quizás de la muerte, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos principales de los cuidados paliativos? Pues lo que te he dicho, evitar el sufrimiento en el paciente y también apoyar a la familia en ese momento. Porque es muy importante, porque yo pienso que una familia que no ve sufrir a la persona que tiene en la cama, yo creo que se despide de ella con otra tranquilidad, ¿no? Evidentemente. Por eso te he dicho la continuidad, o sea, el que yo conozca durante toda la evolución o la última fase de la evolución de tu familiar, no hace ya incluso prepararnos para el momento de la pérdida. Y que hablemos directamente, con palabras que sean claras y que tú puedas también preguntarme, sin miedo, ¿qué va a pasar a mi padre? ¿Cómo va a morir? ¿O cómo puede morir? ¿Cómo mueren las personas con Alzheimer? Generalmente la neumonía. La neumonía es la enfermedad que termina con la muerte de esta persona. Claro, se tira mucho tiempo ya encamado y claro, pues... La continuidad asistencial y sobre todo el apoyo a esa cuidadora o a esas cuidadores, ¿no?, que están pendientes de ellos. ¿A quién van dirigidos los cuidados paliativos? Pues en este caso irían a pacientes en situación terminal donde ya la enfermedad está avanzada y se espera la muerte inminente. No solamente por personas con demencia, sino personas con cáncer, personas con otros deterioros a nivel cerebral, ¿no?, la ELA, y también personas con SIDA, en fin, una serie de enfermedades, no solamente la oncológico y demencia del tipo Alzheimer, ¿no? A ello va también a la familia, como ya he dicho, sí, claro, evidentemente. ¿Por qué en esta fase, en la aplicación de estos cuidados paliativos, también se atiende a la familia? Porque es el pilar que mueve a ellos. Ellos ya no tienen capacidad de decisión. Quien controla y maneja los cuidados, no solamente básicos, sino sanitarios, esa cuidadora, ese cuidador, con el apoyo que tenga a nivel formal, sí, a nivel familiar, y sea dentro del centro, o sea, dentro del domicilio, de un centro hospitalario, o sea en una residencia, que son los lugares habituales, ¿no? Son hacia ellos. ¿Son un derecho los cuidados paliativos? Lo dice la ley, Antonio. La ley, desde, como he dicho antes, desde el Estatuto de Autonomía a la ley de muerte digna. Es un derecho que tenemos los andaluces y creo que la ley andaluza está en base a la española y en España, ¿no? Y la forma de aplicar
esos cuidados paliativos es un consenso entre el personal sanitario y la familia? Siempre, siempre. Porque nuestro centro de salud, cuando llegamos a una situación de cuidados paliativos, independientemente del paciente, hay una comunicación por parte del hospital de la situación terminal, y cuando ahí ya se va a decidir qué hacer, si continuar en el hospital o en el domicilio, y ahí estamos en nuestro centro de salud. Ahí me comunican a mí el alta de esta persona con esta situación, y vamos a ofertarle, incluso antes de que salga del hospital, qué es lo que tenemos allí, qué le vamos a ofertar, sobre todo porque la familia debe sentirse segura de que cuando yo me vaya de un centro esté en casa con la misma seguridad, tranquila, de que mi persona no va a sufrir, no va a sufrir. Si hay alguien que, bueno, el hospital dice, mire, aquí ya no podemos hacerle nada, pero decide que siga en el hospital, puede estar en su derecho de que facilitarse, es más, están en su derecho de que lo que tengan que hacerle, de exploraciones o tratamientos, aceptarlo o rechazarlo. Hay excepciones en el cual el paciente familia, en este caso, no se puede negar, cuando del problema que surge puede producirse un problema de salud pública. Imaginaos el ébola, ¿no? Por decirlo más exagerado, pero también hay situaciones a lo mejor de que hay una situación donde el paciente no expresó su deseo o no hay familiares y hay que salvar la vida. Entonces, ante esa situación no tiene por qué haber un consentimiento. Consentimiento generalmente no es escrito. Yo no firmo de que ustedes ya, como el médico no va a decir a la familia, firme usted si no quiere que le trate. No, basta con que sea verbal, y es entendible por el profesional sanitario cuando yo ya le he explicado que esto ya es irreversible. Hombre, se puede poner medidas, sí, claro. Se puede forzar una respiración con respiradores y a lo mejor conseguimos mantener esa agonía un día, una semana, 2 semanas o incluso un mes. O sea, podemos prolongar la vida artificial, pero eso es ético. El profesional es que tiene que plantearse eso ético, y la familia conocerla para tomar decisiones. Pero siempre, Antonio, lo importante es la voluntad expresada del paciente. Es importante, bien escrita a través de las voluntades vitales anticipadas, o que cualquier familiar allegado, representante, pueda decir, no, que yo esto me lo dijo muchas veces, y dice otro, sí, es cierto, sobre todo para que no queden heridas en esa familia de lo que hemos hecho es lo adecuado, porque claro, al suspender ya ese esfuerzo terapéutico, lo que esperamos es el final. Pues es que el final de la vida es así, no es de otra manera. Podemos prolongar artificialmente un sufrimiento, una agonía, pero no lo vamos a curar. Normalmente hay discrepancias en la familia, entre la familia. Puede haberlo. Y de hecho muchas veces depende de su entrenamiento, de sus creencias, el que esto evolucione o más. Nosotros hemos ido muchas veces de urgencia a una situación agónica de un paciente, Alzheimer muchos de ellos, en el cual nos demandaba curación, porque lo que quiere es curar. Si está con un tratamiento, una medicación y no hay respuesta en ese organismo, ¿qué puede hacer la ciencia? ¿Qué puede hacer el profesional? Por eso te decía antes, es una encrucijada para el médico tomar una decisión en ese momento. Por eso tiene que ver las circunstancias, el entorno y sobre todo la familia. La familia es la que va a decidir. Y nosotros, perdón Antonio, la vamos a trasladar a ese enfermo, a esa persona agónica, a un hospital, con todas las dificultades, no hay colaboración, es a peso, con una vía, con oxígeno, para que continúe las exploraciones y tratamientos necesarios si llega a la puerta del hospital y está. Pero ¿qué ocurre ahí? Porque la familia no acepta la enfermedad o cree que ese sufrimiento que tiene se lo va a paliar el hospital. Esa es su creencia, quiere que se le cure. Es la creencia de que voy al hospital, ¿para qué? Para que me cure. Aunque sea, no se dan cuenta, bien dices. Claro, esto no siempre, Antonio. Que estás comentando es muy frecuente en las personas que padecen Alzheimer, porque claro, la mayoría ahora mismo, pues, aunque ya se van detectando casos bastante más jóvenes, pero la mayoría tienen una cierta edad donde ni han podido decidir
que esto es lo que yo quiero que me hagan el día que llegue a este punto, y donde probablemente pues a lo mejor ni con la familia se ha hablado nada, ¿no? Entonces esa pelota, por decirlo de alguna manera, está en el tejado de la familia, ¿no? De los que lo cuidan. Claro. Entonces, claro, yo cuando te preguntaba si ha habido conflicto en la familia, porque bueno, hay familias con 2, 3, 4 personas, y que bueno, hay uno que dice que no, y claro, ante la situación de que uno diga que no, aunque haya una mayoría que digan que sí, siempre hay un dilema. Ocurre muy a menudo y es cierto que yo he vivido personalmente, y sobre todo nosotros vivimos más estas situaciones no cuando vamos a la visita programada de diaria, vengo o quedo contigo para venir dentro de 3 días para ver cómo va la evolución y cómo te vas sintiendo tú, sino cuando vamos de urgencias, ¿no? Cuando vemos la urgencia y al paciente está continuando los cuidados y la atención sanitaria en el domicilio, cuando viene un familiar extraño que no ha participado en los cuidados y en la evolución y ve el mal estado que tiene su familiar, automáticamente lo que le dice, pero ¿cómo está mi padre, mi madre en mi casa si está muriéndose? Claro, ¿qué ocasiona? Ocasiona una alteración y un conflicto emocional que llega incluso a sentir culpa a la propia cuidadora, que dice, por Dios, pues es verdad y yo no me doy cuenta. Y encima mi médico y mi enfermera que está viniendo me está dejando aquí sufriendo a mi padre porque es que mi familiar... Efectivamente, eso es un problemazo y ocurre. Y seguirá ocurriendo, Antonio. Sí, claro, vamos a ver, eso es consustancial con la vida misma y con el sentir de cada persona. Efectivamente, lo que pasa es que en esos momentos el profesional sanitario, el médico, la enfermera, si es conocido del caso, puede decir, sí, le entiendo, es así, es la evolución de su enfermedad, es la situación que esperamos, y lo que esperamos no es ni otro final que la muerte, pero vamos... Hablando con su familiar, el cual habrá dicho muchas veces cómo se encuentra, hemos llegado a que mientras esté aquí no tenga ningún sufrimiento. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Es posible decidir sobre el tratamiento a seguir o incluso rechazarlo? Como te he dicho antes, claro, está en su derecho de rechazar cualquier tratamiento. Siempre, salvo circunstancias de un problema de salud pública. Lo puede rechazar. En este caso, si estamos hablando de personas con Alzheimer, nunca va a ser el paciente. Siempre van a ser los familiares. Salvo que yo tenga mis voluntades vitales. Sí, claro, pero es lo que te he dicho. Ahí lo que no vale es normal, legalmente... No es normal que claro, ahora personas con Alzheimer que tienen 75, 80 años hayan hecho las voluntades... ¿Tú las tienes, Antonio? No. Yo tampoco, tampoco las tengo hechas. Vamos a ver. He ayudado a familias y a personas que a que la hagan, pero... Estoy decidido a hacérmela, quizás porque no me lo he propuesto decir, voy a ir mañana. ¿Sabes cómo se accede a hacerla? Por supuesto, pero si quieres lo explica en un parrafito corto. No hay que salir de Andújar, podemos hacerlo en Andújar y además se hace en el Centro de Salud Puerta de Madrid. Solamente hay que llamar al teléfono de Salud Responde, da una serie de datos que te van a pedir, te dice tal día, tal hora, vaya usted allí. Va usted con su carnet de identidad, con un representante, porque el representante va a ser la figura que luego va a corroborar, llegado ese momento, que se aplique esa cuestión, que ese representante puede ser un amigo o puede ser un familiar. Tú allí rellenas unos formularios, unas preguntas, firmas y te vienes con ello hecho. Y eso ya queda registrado totalmente a nivel nacional. Creo que sí, porque esto es para Andalucía y eso Mercedes, que es la trabajadora social, la que lo hace, eso, pues en un programa que hicimos en Radio Andújar, pues lo explicó, ¿no? Y queda registrado, dije, porque mañana cualquiera se puede ir a vivir, alguien de Andújar se va a Madrid, una comunidad distinta, y eso queda registrado totalmente. Y además que como también lo dices, tú puedes modificarla y cambiarla cuando quieras, que eso no queda ahí, mañana puedo cambiarlo o decir no quiero, va, rellenas donde mismo lo hiciste y queda... Que yo creo que no se suelen dar casos de que la gente vaya a menudo a modificar, por lo menos no tenemos noticias de eso, ¿no? En las veces que hemos hablado en los programas, como he dicho antes, de radio sobre este tema, no se ha dado el caso de que... y la verdad todavía, cada vez está yendo más gente, pero bueno, todavía cuesta. Es cierto. Cuesta todavía trabajo tomar esa decisión de empezar a hablar de la muerte. Tenemos voluntad de hacerlo, nos falta el momento y yo creo que es muy simple. Aunque yo creo que honradamente, y pongámonos todos en nuestro corazoncito, es que lo dejamos ahí. Sí, lo dejamos ahí, ¿no? Porque parece ser que a lo mejor pues no, vamos a dejarlo para otro día, a dejarlo para otro día.
Y bueno, yo creo que... Cuando me acuerdo no tengo tiempo y cuando tengo tiempo no me acuerdo. No me acuerdo, ¿no? Pero bueno, es que el ser humano somos así. También es cuestión de que le damos culto a la muerte, ¿no? Hay otros países donde eso está más avanzado desde hace ya mucho tiempo, donde la idiosincrasia de ese país es de otra manera y esas cosas las ven de distintas formas a como las vemos aquí. Pero bueno, somos como somos. Claro, y... es la manera de evitar un conflicto y dejar después a la familia tranquila, puesto que si viene el ha llegado de lejos o de fuera al momento de la enfermedad terminal, pues bueno, pueda decir lo que hemos comentado anteriormente. De esa manera no hay conflicto ni ningún problema para el cuidador o la familia que está llevando a cabo esos cuidados en ese momento. ¿A qué le llamamos limitación del esfuerzo terapéutico? Pues hablamos de eso, ¿no? De cuándo aplicas tratamientos agresivos cuando está en una situación terminal o agresiva, ¿no? Muchas veces no está demostrado que la mejora de, por ejemplo, lo más particular, la fiebre y los antibióticos no siempre son efectivos. Las infecciones que van recurriendo una tras otra no es por otra cosa más que por una evolución natural de la enfermedad. Muchas veces, bueno, no quiere decir que no haya que tratarlo, solamente se tratará en las situaciones que lo requieran, no en la situación terminal, ¿no? Entonces hay que buscar el momento en que se encuentra la persona, el paciente, para tomar las decisiones. Imagínate, pues puede llegar a situaciones, por ejemplo, de una disfagia, una situación que es la disfagia neurológica, que es la evolución de esta enfermedad, y donde no está demostrado que una alimentación asistida a través de una sonda nasogástrica o una sonda, ahora una sonda PEG, a través de directamente al estómago, para que no entendamos, mejore esta persona, esté mejor nutrida, evite que aparezca úlceras por presión, que aparezca otra serie de problemas. No está demostrado. Lo que sí está demostrado es que cuando instaura una alimentación asistida a través de una sonda nasogástrica, está demostrado que los parámetros que aparecen en el resultado de la analítica son perfectos. La albúmina ha subido, está en niveles normales, pero cuando ve una analítica que está muy bien y mira al otro lado y ve a tu familiar en el estado que se encuentra, atado de manos, porque si no lo atas de manos se va a arrancar el dispositivo que le hemos puesto, ¿no? ¿Qué hacemos en esa situación? De eso hablaremos en otro ¿Hasta dónde llegar el esfuerzo terapéutico? Entonces hay que ser consecuentes y sobre todo con sentido común. Claro, porque es que yo insisto muchas veces en esto, y aunque estos no sean los programas más agradables, ¿no? Aparte de que hablar de cualquier enfermedad no es un programa agradable, ¿no? Pero que hablar de los cuidados paliativos, cuando normalmente estamos hablando al final de la vida, pero es que hay veces que ese afán que tenemos de seguir un poquito más, que si lo pensáramos honradamente, ese poquito más, ¿qué nos consuela? ¿No? Porque yo, no sé, de ver sufrir a mi madre, a mí no me convencía. Nosotros intentamos lo de la sonda nasogástrica, pues cuando ya verdaderamente no hubo más remedio, ¿no? Y porque la primera vez que se le intentó poner, pues dijimos que no, que intentaríamos... Hay que sopesar todas las situaciones, por eso digo que hay que ver las circunstancias de ese momento, la expresión o las voluntades del paciente y la familia. Entonces, analizando eso ya se toma la decisión. Porque yo insisto, o sea, que ya hablaremos, ya lo he dicho antes, hablaremos en otro programa de las sujeciones. Sí. Y yo en el tema de las sujeciones... sujeciones atar la mano hay a la veces cama que son imprescindibles. para evitar que se arranque la sonda. Claro, hay veces que son imprescindibles, pero hay que, no sé, aguantar todo lo máximo para no llegar a eso. Claro. Yo no sería capaz de ver a alguien cercano a mí. Hay otra alternativa, Antonio, que tiene que estar atado. Mira, hay otra alternativa. Yo puedo alimentar a mi familiar, pues muy a poco, con una jeringuita, claro, pequeñas cantidades, lo que para mantener la hidratación normal, pues mantener su boca húmeda, sus labios, todas esas cosas las podemos hacer. Es que yo pregunto, si ya hacemos una técnica invasiva, como puede ser una sonda nasogástrica o una sonda directa al estómago, y tenemos para aplicar una técnica invasiva, tenemos que hacer otra invasión, que es atarlo
y o sin atarla, capacidad de comunicar y decir, ¿qué me estáis haciendo? ¿qué ¿no? calidad de vida le estamos dando? O sea, claro, fíjate, Antonio, qué situación es tan difícil, pero es que el paciente no expresa su sufrimiento ni su deseo. Es que la cuidadora es la segunda víctima de la enfermedad. La cuidadora, la familia es la segunda víctima de la enfermedad. Y para ella, si no lo hace así, está fracasando en sus cuidados, porque eso es lo que estamos aceptando. Si no le doy de comer, cuando una persona no come, ¿qué es lo que culturalmente tenemos entendido? ¿Qué viene como consecuencia de no comer? Te mueres, ¿no? Claro. O enferma. Pues si yo no le doy de comer a mi familiar, ya no valoro la situación terminal. Es que si no le doy de comer, es que se va a morir. Es que se muere, es que va a enfermar, es que se va a poner peor. Y es un fracaso. Yo lo voy a sentir como cuidadora que he fracasado, que estoy fracasando porque mira lo que está pasando. Es decir, fíjate qué cantidad de situaciones emocionales. Hay una cantidad de situaciones que son muy complicadas. Bien, hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Queridos telespectadores, vamos a dar un pequeño corte publicitario y volvemos en unos minutos.
Bien, después de estos minutitos de publicidad, porque claro, lógico, esta casa también tiene que hacer publicidad, si no, ¿cómo íbamos a poder hacer estos programas? Paco, hemos estado hablando en tonos generales, pero claro, nuestro programa se llama Cara a Cara con el Alzheimer, ¿no? Nosotros lo que queremos es pues un poco ya enfocar esto hacia las personas que pueden tener Alzheimer o demencia, cualquiera de las demencias, porque lo que ocurre es que el Alzheimer es la más conocida y bueno, pues es lo que le da nombre a este programa. ¿Qué hacemos cuando a alguien con Alzheimer pues llegan los momentos finales? La situación terminal de la fe. Bueno, hemos repasado también el comentario que hemos hecho anteriormente, pues que siempre es una decisión muy difícil para todos los profesionales o para el profesional que en ese momento está ante el paciente. Generalmente va a ser la familia la que tome decisiones si previamente no ha habido un consentimiento o unas voluntades, ¿no? Aquí ocurre muchas veces y ejemplos, pues el devolver la pregunta al profesional por parte de la cuidadora o de la familia, ¿qué haría usted, doctor, si fuera su padre, ¿no? Eso es muy habitual. ¿Por qué se hace esa cuestión? ¿Por qué se cuestiona? ¿Qué haríamos, no? Claro, el profesional, ¿qué decisión, qué respuesta puede tener? Mire usted, no es mi padre, no es mi caso, no es la enfermedad, difícilmente podría yo ponerme en su lugar, porque eso es imposible. Esa decisión la tiene usted que tomar siempre directamente. Pero eso se puede evitar o se podría evitar si durante el tiempo de enfermedad esa continuidad asistencial que se ha producido en toda, desde el diagnóstico hasta la situación, hubiese sido fluida, entendible y preparada para ese momento final. Es que el final llega. Yo aquí quisiera hacer un inciso, ¿no? Y es que las personas con Alzheimer o demencia tienen un contrasentido añadido al resto de otras enfermedades, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona con cáncer, que es otra enfermedad pues muy extendida y muy peligrosa, sí, pero normalmente se mantienen lúcidos prácticamente casi todo el tiempo de la enfermedad. Puedes hablar con ellos, puedes en un momento dado decirle, cuando lo veas lúcido, papá, a mamá o marido, mujer, ¿qué quieres cuando llegue este momento que tomemos la decisión si tú no la puedes tomar? Claro. Pero es que lo que le pasa a las personas con Alzheimer o demencia es que eso se ha perdido muchos años atrás. Efectivamente. Entonces, claro, esa posibilidad de en un momento de diálogo, aunque sea duro, hablar qué decisión podríamos tomar en tu nombre, es que nos remontaríamos a 6, 7 años donde además ha sido imposible. Pues la situación sería, yo demandaría como cuidadora, pues demandaría que si ya estamos en una situación terminal, no quiero que sufra. Y volvemos a lo que te pregunté, en mi casa, con mi gente y sin sufrimiento. Una muerte digna en mi casa. Si nosotros desde nuestro centro de salud facilitamos esa situación a quien nos lo demanda. Hay veces que la familia, por decirle una palabra muy directa, hay un acto de rebeldía cuando, por ejemplo, te presentas y les dices que, bueno, que nos lo vamos a llevar a la casa, si ustedes quieren, claro, porque aquí ya no le podemos hacer nada y puede estar en su casa. Hay un acto de rebeldía algunas veces en la familia como diciendo, pero esta persona que va, pero que ¿cómo claro. va a estar en la casa igual que aquí? Yo no llegaría a la palabra rebeldía, yo diría realidad. Es decir, si yo me llevo a mi familiar a mi casa, ¿cómo garantizo que necesito recursos? Una cama articulada, oxígeno, preparación mía para asistir y atender a mi persona, porque los cuidados que va a necesitar ya no son básicos, alimentarlo, darle su higiene, vestirlo, ya va a ser sanitario, ya va a manejar medicación para controlar síntomas, bien por la boca, por la sonda o por una vía que normalmente nosotros ponemos en el domicilio, ponemos una vía subcutánea y a través de ahí vamos a administrar, bien de forma intermitente, lo que llamamos bolos, o de forma continua con una bomba de infusión con esa medicación. Pero la rebeldía es lo que es
miedo, eso, pero cuando tú vas y le explicas, le gestionas los recursos y al alta tiene su cama y su habitación preparada para facilitárselo entre todos, entre ellos y nosotros, yo creo que el éxito está casi garantizado. Más que todo para cuando haya un síntoma que sea refractario o que de difícil control, aparezca, digamos, no te preocupes, si con la medicación que le estamos dando para controlar los síntomas no son suficientes, no lo controlamos porque no hay respuesta en su organismo, está la sedación. Y previamente, cuando tú le vas explicando, ella va preguntando, hablo ella porque sí, la cuidadora en términos femeninos, son cuidadoras, ¿no? Las mujeres las que se encargan de va a eso. Va a mejorar el afrontamiento y control de esa asistencia sanitaria. Luego, el venir a casa depende no solamente de la decisión del médico, sino decir, no, que yo vea claro que en mi casa voy a estar bien. Y tú, o vosotros, sistemas sanitarios, centro de salud, urgencias también, vais a estar pendientes de él. ¿Cuáles son los problemas más comunes, ¿no?, que suelen aparecer, por ejemplo, en las personas con Alzheimer en su situación ya terminal? Y que necesitan intervenciones. Ya hemos dicho antes lo de la disfagia y lo de la sonda nasogástrica, la sonda PEG y las repercusiones que tiene, ¿no? También hay otros síntomas, como puede ser, pues bueno, los delirios, la agitación, esa intranquilidad, estreñimiento, úlceras por presión, que a veces parecen que han estado perfectamente y de pronto, de un día para otro, empiezan a liberarse. Hay situaciones también de aumento de la mucosidad. La falta de fuerza hace que la mucosidad acumulada dentro de los pulmones le cueste tantísimo trabajo expulsarlos, que se queden ahí con un ruido bastante preocupante, bueno, ¿no? Los estertores, eso es horroroso, ¿no? Pues todos esos problemas son, y lo digo así, de fácil solución. Y los cuidados paliativos no solamente es tratar, sino prevenir, sabiendo que lo que puede pasar son estas situaciones. Nosotros vamos a preparar a través de una vía subcutánea esa medicación para evitar la aparición en todo lo posible que van a generar esa alteración del bienestar, ¿no? Imagínate que ahora pues nos pongamos también a ponerle sonda nasogástrica, a ponerle enemas porque lleva 3 días sin hacer casa. En esos momentos lo importante no es eso, ni el azúcar que tenga en sangre, ni eso. Lo importante es que esté bien, el bienestar. ¿Qué síntomas son los que están alterando? La intranquilidad, medicación. Náusea o vómito, medicación. Problemas respiratorios, hay medicación. No es el oxígeno el problema que va a mejorar la función respiratoria, todo lo contrario, el oxígeno no sirve para nada. Lo que funciona es medicación específica para esos síntomas. Normalmente las familias, cuando se da un caso, por ejemplo, pues lo que hemos hablado, yo prefiero en mi casa. Sí. Dignamente. Sí. Cuando esa persona muere y lo has visto morir pues con cierta tranquilidad, sí, el resultado posterior en la familia, que luego hablaremos del duelo, pero yo digo el resultado inmediato, normal cuando pierdes a un familiar, pues bueno, te den ganas de llorar y tal cual, sí, pero hay una diferencia entre quien podríamos decir muere durmiendo a quien ocurre de otra manera. Evidentemente. En la familia, me refiero en la familia, ¿no? Totalmente, totalmente. Cuando ya se ha aceptado la pérdida, aunque esté vivo, pero ya se ha aceptado la pérdida. Posteriormente, el duelo es mucho menos doloroso. Y tú ya todos los cuidados que estás haciendo, los estás haciendo con la satisfacción del bienestar que le estás facilitando en tu casa, donde viene tu hijo, tu hija, tu nieto, el vecino. Que me haya satisfacción. La pregunta siempre, en mi casa, con mi gente y sin sufrimiento. Bueno, si entonces no hay nada que hacer, valga la redundancia, ¿qué hacemos? Mucho. Hacemos mucho, pero no nos damos cuenta, porque de nuestro cuidado, de nuestras intervenciones que hacemos, no conseguimos curar a nuestro familiar, no lo conseguimos curar, pero sí le estamos cuidando y evitando sufrimiento. Hemos dicho antes, si aún mantiene la vía oral, le vamos a facilitar pequeñas tomas de agua, esa humedad en su boca. Aconsejo siempre pulverizar con un desinfectante y agua, tipo Oraldine, botecitos de estos,
que muchas veces le cuesta mucho trabajo abrir la boca, pero dentro del proceso es pulverizar para que esté siempre húmeda y aplicamos un desinfectante, ¿no? El mantener esa situación, eso es un bienestar. Y si en ese momento, bueno, vamos a hacer, ya los cambios posturales serán muy limitados, sí, claro, porque no tiene sentido ponerle, venga, ahora eso, o ponernos a seguir administrándole por la sonda todo el alimento, que no, que me dijo 250, 300, no, perdón, ya ha llegado a este extremo, no es importante, lo importante es ver el bienestar de ellos, ¿no? O sea, podemos hacer muchísimas cosas, pero es lo que he dicho, los resultados no es lo que nos gustaría, sino pensando en que los resultados van a ser el confort en los últimos momentos. A los últimos momentos. ¿Cómo está el panorama? Bueno, aquí pues bueno, antes de que llegue esos últimos momentos, es la fase más importante de que la familia esté unida y estén de acuerdo en lo que se está haciendo. Que no venga luego todo a decir, porque muchas veces ocurre que en estos últimos momentos o en el último momento hay ya una situación en la cual se les traslada agónicamente al hospital, o se le hacen técnicas que tal, y entonces aparece el familiar diciendo, ve, para que no ocurra, decir, ve, que yo dije que no hiciera esto, ve, que yo dije que no hiciera lo otro, y cree herida en la familia. Lo más importante es que en ese momento todos estén de acuerdo, pero para estar de acuerdo es lo que hemos hablado anteriormente. El profesional sanitario tiene que explicar, atender las demandas, la comunicación, para que todo esté claro de lo que vamos a hacer. Eso es importantísimo. Una vez que ocurra eso, lo más importante es que nosotros sanitarios facilitemos, seamos facilitadores. Primero, dejar que la familia llore esa pérdida en ese momento, ¿no? Que mi familia totalmente, y cada uno eso, si es religioso, pues que haga su liturgia, su rezo, y respetarlo. Yo como sanitario, yo recomendaría estar en segundo plano, es decir, dejar que la familia se despida. Y si es en un hospital, no decir, sálganse ustedes. Cuando está en la agonía o ya en el final, salgan ustedes que no me separen, déjenme. Que si yo no quiero Eso estar, es muy habitual. que si yo quiero estar, déjeme que me quede. Y si yo no quiero estar, ya me saldré yo del lugar, ¿no? Y sobre todo, que dejemos que termine esa despedida antes de empezar a retirar sondas, equipos, todo eso, dejar que eso ocurra, ¿no? A posteriori ya, pues Antonio, pues sería pues todos esos certificados, todas las tareas administrativas, digamos, ser facilitadoras, ¿no? Por supuesto, ¿no? A ayudar en todo lo que se pueda a la familia, porque en ese momento, por desgracia, yo ya he pasado por ahí y por dos veces, ¿no? En ese momento, aunque estés con los pies en la tierra, pero está un poquito, como yo digo, en las nubes, porque te hablan a lo mejor de papeles y tal y que cual, y ahora van a venir a mí a contar de papeles, estoy yo como para papeles, ¿no? Porque eso es secundario, ¿no? Tú sabes que tienes que en un momento dado arreglar unos papeles, pero a ti eso te da igual, porque tú lo que estás es que tienes una pena, tienes un dolor, y lo que quieras ahora mismo, los papeles ya se arreglará. Aquí no se va a quedar, eso por descontado, ¿no? Y si te facilitan, te ayudan ahí en un momento dado. Yo en esas dos circunstancias, pues no se preocupe y tal y cual, ya no ha sufrido, no ha habido, claro, Antonio, nada. Es que la forma de morir va a marcar todo lo que hemos hecho en todo este proceso de enfermedad que empezó, sepa Dios los años que empezó. Según la forma de morir, va a marcar a esa cuidadora y a la familia, ¿no? Sí, porque yo pienso que en una familia normal, ¿no?, donde atiende a tu familiar en esas circunstancias, si luego en los últimos momentos hay un fallo, es lo que se te va a quedar. Sí. Es lo que se te va a quedar. O sea, todo lo bien que lo haya hecho, todo el interés, todo el cariño, el amor que has demostrado, como al final lo estropees o lo estropeen por alguna razón, eso te marca. Antonio, mira, lo que has comentado antes respecto a tu familiar, ¿no? Que llegado a esa situación se hizo una técnica muy agresiva porque no orinaba, porque tenía otros problemas secundarios. Y entonces la única decisión para que orinara era punzar directamente al riñón para que pudiera orinar. Y a posteriori,
la duración de tu padre o de tu fue... Un mes y 3 días. O sea, era necesario, o sea, por eso es o sea, fijaros lo difícil que es la toma de decisiones, para todos, para el sanitario mantener la vida, buscar todas las técnicas, pero cuando estamos en situación terminal y ya cuando es agónica, la situación agónica, hay síntomas que lo están diciendo. O sea, eso ya sí es que es verdad, que es claro, ya no es terminal, ya es agónica. Entonces, la atención sanitaria pasa al tratamiento de esa situación, solo y exclusivamente. Ya nos da igual azúcar, fiebre, da igual, lo importante es el bienestar. Que duerma, que esté tranquilo. Claro, porque es lo que yo digo, ¿no? O sea, te has tirado 5, 6, 8, 10, los años que sean, un año, meses, da igual, el momento. Tú has puesto todo lo de tu parte, ¿no? Sí. Los sanitarios también, pero llega esos últimos momentos y claro, porque te queda, te lo digo, vamos, yo te estoy hablando mi propia experiencia, ¿no? Yo muchas veces, todavía aún, hay veces que me acuerdo y digo, a mí, si yo llegara a esas circunstancias, yo no estoy un mes y 3 días así. Pero no está marcada nuestra fecha y nuestra hora de la muerte. Pero a ver si me entiendes, porque yo pienso que en ese momento pues no tuvimos el asesoramiento o las explicaciones adecuadas. Porque yo cuando tenía que dar la respuesta, yo y mi hermana, de decir sí o no, pues nadie nos explicó si es que eso era para una calidad de vida o era simplemente lo que había que hacer en ese momento, porque si no a lo mejor dentro de 3 días moría. A lo mejor si nos hubieran explicado todo eso, pues no sé la reacción que hubiéramos tomado, porque no la sé. O sea, es que tengo que decirlo, de decirlo así. Probablemente hubiera dicho la misma respuesta que dije. Haga usted, porque es que además esa fue la respuesta. Pero si eso es natural, Antonio, lo que natural, crea que tiene que hacer. Pero si es que es natural en la familia y es natural en los sanitarios, si es que es una cosa, hay una incertidumbre sobre la gravedad y la situación, hay una incertidumbre luego. Pero lo que yo quiero que sepa es que lo que se haga está bien hecho. Que la conclusión, al final de todo, lo que hemos hecho ha sido lo adecuado, porque hemos llegado a esa situación, si ha sido en mi casa, si ha sido con mi gente, es lo adecuado y lo hemos hecho todo muy bien. Las heridas son muy peligrosas. Yo en ese aspecto las heridas se quedaron cerradas. Muy bien. Digo que algunas veces, pues bueno, me viene, pero fíjate, me lo traslado a mí. Sí. O sea, no lo traslado a la situación que sufrió mi padre, ¿no? Sí. Lo traslado a mí. Si a mí ocurriera eso, yo no. No, porque un mes... Es que eso solamente le va a ocurrir a esa persona en ese momento, momento y aquel día. Es que eso no se va a repetir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, me queda la satisfacción de decir, tomamos la decisión que en ese momento creíamos la adecuada, que era la adecuada. Era la adecuada, Antonio. Era la adecuada. Y bueno, con altibajos tal y cual, pues te queda el consuelo y dices, bueno, disfruté un mes y 3 días, aunque no fue una calidad de vida muy buena, pero disfruté un mes y 3 días más de tener a mi padre. Es respetable, eso es respetable. Entonces, y por supuesto. Claro, no me ha quedado ese remordimiento de decir, es que yo tomé esta decisión. Herida o culpa. Porque es muy difícil, ¿no? Totalmente. Porque luego, insisto, cuesta mucho trabajo, ¿eh? Cuesta mucho trabajo. Hombre, en la asociación esas situaciones las hemos vivido a lo largo de estos 17 años muchísimas veces. ¿Tratáis alguna vez en vuestra asociación el tema del duelo? Sí, bueno, hemos incluso dado charlas que ha ido Mercedes para el tema pues de las últimas voluntades, ¿no? Sí. Y bueno, sí, claro que pero se trata. a la familia, expresar la evolución. Y hemos incluso hecho taller de dolor y duelo. Vamos llegando ya al final de nuestro programa y claro, tendría que preguntarte, desde la atención sanitaria, ¿qué hacéis por los familiares ante el duelo? Como ya te he dicho, Antonio, durante el proceso y sobre todo el final, que es cuando más intervenciones tenemos, y en particularmente yo, ¿no?, como enfermero de estos de casos y en la atención domiciliaria, es un apoyo, es preguntar sus preocupaciones, sus miedos, qué es lo que tú crees que te puede apesumbrar y darle luz, hablar con ellos, estar con ellos, ser su referente. Llegado ese momento, lo que quiero es que tú ya no salgas de casa, que te quedes ahí. Cualquier cosa que me necesites, llámame. Yo te llamaré, iré a verte, según también los tiempos que yo disponga, ¿no? Pero por encima de todo, lo importante para nosotros, para nuestro centro de salud, es que la cuidadora o el cuidador familiar, la cuidadora familiar, en ese momento
esté totalmente tranquila y preparada para la pérdida. Es lo más difícil quizás para aceptar, pero bueno, nosotros vamos, como a una evolución, pues llegará el momento. Llegará el momento. Sí, y tu presencia es lo que más a ellos les importa, pero si estando tú a su lado ellos están tranquilos. Porque yo creo que además cuando se ha hecho bien, insisto, nadie desea hacer nada mal, pero cuando se ha hecho bien es que se nota luego el agradecimiento. Claro, Antonio, pero es que como dice, cada casa es un mundo. Cada casa es un mundo y de puertas adentro tenemos la suerte de que somos los que entramos al domicilio de cualquiera. Nadie abre la puerta a nadie así porque sí pasa usted. Llega el que de que ahora cambian contratos de luz, vende seguro y de allí no pasa. Pero en los sanitarios entramos al interior de todo. Y no solamente al interior de tu casa física, sino a la familia, a tu interior. Y tú vas viendo la estructura familiar, cómo se va montando. Y las redes afectivas que a lo largo de la vida han creado y que muchas veces cuando no son alguna disfuncional, se puede notar en esos momentos. Si tú como enfermero te das cuenta, puedes escuchar, puedes ayudar a que decir, bueno, mire usted, vamos a juntarnos todos y hablar, antes de nada, ¿no? Porque siempre va a ser la responsabilidad. Los miedos, como esto dicho, los temores, darle luz a ellos, ¿no? Sí, porque vamos a ver, a lo mejor en algún momento también es necesario, ¿no? Pero pasar el duelo no se soluciona con una pastillita. No, eso evidentemente. O sea, pero también tenéis vuestra labor ahí. Evidentemente. O sea, el médico a lo mejor, bueno, a lo mejor en un momento dado para relajar o porque no puede dormir, le puede mandar algo para que se... Puede ayudar momentáneamente y circunstancialmente. Pero muchas veces es la palabra, el sentimiento, el escuchar. Correcto. Sentarte media hora a hablar. Claro, o sea, totalmente. Porque eso puede evitar un estado ansioso, un estado depresivo, un estado de frustración. Porque es que, imagínate el tiempo que ha transcurrido y las circunstancias que han acaecido en el hospital, en residencia. Muchas personas, el duelo, Antonio, ocurre que llegado el final son tantísimos los cuidados que necesita la persona, continuos, incertidumbre, que muchos lo llevan a la residencia porque allí les van a prestar unos servicios más profesionales o lo llevan al hospital o contratan a cuidadoras a lo mejor particulares no muy bien formadas, ¿no? Y entonces a lo mejor la situación de frustración y ¿por qué llevaste tú? ¿Y por qué la llevaste? ¿No? Toda esa ambivalencia familiar puede concluir en eso. Es habitual y ocurre mucho que el último mes o los 2 últimos meses de la vida, si decide institucionalizarlo o lo que sea y muere, después de llevar tantos años, eso crea un sentimiento de culpa muy, muy fuerte, muy fuerte. Yo soy de los que opino, es mi opinión personal, insisto, que el dolor y el duelo en las familias que tienen una persona con Alzheimer comienza desde el momento en que deja de saber quién eres. ¿Quién es? Tu duelo, no me refiero al paciente, el duelo del familiar y el dolor empieza un poquito antes, cuando ya te detectan la enfermedad y te dicen y empiezan cosas, lo que llamamos cosas raras, ¿no? Sí. Pero sobre todo el duelo yo creo que comienza desde el momento en que deja de reconocerte. Sí. Y ese duelo algunas veces es muy largo, porque hay personas que se han tirado encamadas 10, 12, 6, 8 años y prácticamente ya no te reconocían ni nada. Ahí empieza el duelo. Si luego le agregamos el que viene después del fallecimiento, que quizás sea yo no sé si habría distinguir si es el más doloroso o el menos doloroso, pero empieza otro duelo. Es que yo creo que en esta enfermedad tenemos 2 duelos. Un duelo y otra cosa, y un vacío. Claro. Un vacío después de tanto sacrificio, de todo ese condicionamiento a esa familia y a esa persona durante toda esa vida que ha durado o todo ese periodo de tiempo que ha durado, ese vacío. ¿Y ahora qué hago yo? Bueno, estamos llegando al final. Sí. Y ¿qué consideraciones finales pues sacaríamos o dirías para quien nos esté escuchando a través de Canal 45 sobre los cuidados paliativos? Y bueno, si se puede dar una recomendación o un consejo final. Lo primero que yo creo que debes saber es dónde acudir, y para eso estoy yo.
Yo me llamo Paco Martínez, estoy de enfermero en el centro de salud, y ante esa situación, buscarme directamente. Porque, una pregunta, en el centro de salud Virgen de la Cabeza, la persona responsable eres tú. En este momento pero sí. En el otro centro habrá otra persona. ¿Y en el hospital también? En el hospital el funcionamiento es diferente, o sea, llegada a esta situación va a ser el profesional Normalmente el médico el que transmite la situación, vuelve a atención terminal primaria. Y ellos no lo van a comunicar a nosotros. Pero a la persona lo que le digo es buscarme, en esta situación buscarme, en esta situación que estamos hablando, en esta situación terminal. También siempre por eso quedó a disposición para ello, ¿no? Y a partir de ahí haremos un contacto, una valoración, iremos viendo, valorando cuál es la situación y trabajando sobre eso. Y quiero terminar con una cosa, Antonio, que una frasecilla también bonita que yo creo que merece la pena. Qué bola lía. A mí me gustaría que lo dijera a aquella cámara. Dirigiéndote a tu cámara. Exacto. Bueno, me vaya a permitir porque me tengo que poner las gafas para leerlo. Y dice: y no olvidemos que la mayoría de las veces es necesario morir en paz para que la muerte no sea un castigo y para tener la sensación de que ha valido la pena vivir. Bien, yo creo que el programa ha sido bastante interesante, sí, tratándose de lo que veníamos a hablar, ¿no? Sí, que claro, sí, que es algo que conlleva normalmente dolor, pero es que el dolor existe y lo bueno sería poder hablar de cómo intentar paliar ese dolor. Por eso los cuidados paliativos. Pero ya vamos a aprovechar porque, hombre, lo mismo que vosotros colaboráis con nuestra asociación, siempre que os llamamos, pues ahora a final de mayo, sí, y principio de junio celebráis la tercera semana de la prevención y promoción de salud, en la cual también esta asociación, pues desde las primeras jornadas está colaborando y vamos a seguir colaborando como es natural. Esta semana se celebrará se celebra aquí en Andújar, como es natural, los días del 30 de mayo al 3 de junio. Lo organiza el Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Explícanos un poquito, resumidamente, pues qué va a tratar esta semana. Pues más o menos se trata, pues, muchas de las actividades se van a repetir porque son muy interesantes y además muy participativas, pero se trata un poco de fomentar hábitos saludables en la población que tenemos adscrita. Dejamos en cierta manera de recetar pastillas y mandar al hospital y recetar vida saludable, ¿no? Estilo de vida. Porque un cantito con aceite, por ejemplo, y tomate. Habrá actividades entre ellos, posiblemente termine en ese final. Fíjate que de ese estilo de vida que yo tenga puede depender en un 40%, según investigaciones, mi riesgo de enfermedades vasculares. Fíjate si es importante, ¿no? Pues entonces vamos a trabajar desde alimentación, ejercicio, con marcha, paseos. Vamos a trabajar también por el tiempo que estamos, y ya hablaremos el tema de las altas temperaturas, de los efectos, de las temperaturas extremas y los efectos para la salud. La ola de calor. La ola de calor en este año. Vamos a tratar también el maltrato en los adolescentes a través de los colegios y muchas otras actividades que ya iremos comunicando a través de los medios de comunicación. Y que editaréis un pequeño folleto para que cualquiera sepa pues lo que... Y se puede, es libre, se puede apuntar cualquiera que piensa quiera. Que los profesionales sanitarios, dentro de nuestras competencias, no es solamente lo que he dicho antes, lo de las pastillas y mandar al hospital, sino promover hábitos de vida saludable, tabaco, dentro de esos hábitos de vida saludable, una de las cosas con las cuales vamos a participar, aunque vamos a hacer varias desde nuestra asociación, pues vamos a presentar, vaya a tener ese privilegio de que vamos a presentar un programa que ha sido financiado por Fundación Caja Rural de Jaén, que se llama Memorízate, que es un programa de prevención. O sea, lo que pretendemos con ese programa es prevenir el Alzheimer, ya que no podemos curar, y donde hasta ahora prácticamente siempre lo que hemos estado haciendo es tratar lo que ya teníamos cuando se diagnosticaba la enfermedad, pues ahora lo que vamos a hacer es que llevamos ya 2 años, este sería el tercero, con la prevención, porque creemos, hay quien nos dice, pero ¿se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. Vamos a ver, lo que no podemos es impedir que se desarrolle el Alzheimer, pero prevenir sí, si tú tienes unos hábitos de vida saludables, que es lo que también hacéis vosotros aquí. Si haces una serie de consejos que te vamos a dar para que
tu mente esté activa, para que no tengas una vida sedentaria, fuera el estrés. Pues todo eso puede hacer que puedas tener Alzheimer, pero probablemente 10 años después de lo que a lo mejor estaba previsto, porque desgraciadamente sigue sin haber cura. Entonces, en esta semana pues vamos a aprovechar, porque coincidía que lo teníamos que presentar en mayo, y bueno, hemos dicho, bueno, pues para presentarlo, pues ya aprovechamos esta semana, vamos a presentar eso y vamos a hacer otra cosa. Vamos a intentar de implicar a la población, claro, de nuestro centro de salud en sus propios cuidados, claro, primero con el conocimiento. Porque los hábitos de vida saludables son buenos para el Alzheimer, para el cáncer y para todo. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. O sea, entonces, ¿cuánto lo hace? Si conseguimos que haya unos hábitos de vida saludable, motivar, pues sería mucho mejor. Bueno, bien, muchas gracias. Pues Paco, darte las gracias a vosotros en tu nombre y al Centro de Salud, porque siempre que os llamamos desde nuestra asociación estáis dispuestos a venir para los temas que os necesitamos. A la población nuestra, pues a su disposición siempre. Decirte pues, que, bueno, pues tienes las puertas de esta casa. En nombre de Canal 45 yo te la abro también para este programa de Cara a Cara con el Alzheimer, y bueno, pues ya a nuestros telespectadores despedirnos hasta el próximo mes de junio, donde tendremos otro Cara a Cara con el Alzheimer.